Es un placer para mí recibirlo aquí en mi casa a través de Sumec TV. Es un amigo al cual permanentemente nos está informando si va a llover, si va a caer granizo, si tenemos viento. Yo le diría que es el señor del clima, pero lo tenemos aquí en casa al ingeniero Raúl Besa. Raúl, bienvenido y un placer que nos estés acompañando. Gracias Marinés por la invitación y es un gusto justamente participar en tu programa. Bueno, contanos un poquito de vos, cómo surge en vos la ingeniería agronómica. Queremos saber todo. Bueno, mi estudio de base fue la agronomía, pero desde la niñez mi padre era aventurero, era fotógrafo en aquella época, entre otras cosas, y el amor por la naturaleza un poco me lo inculcaron, sin querer quizás, pero ese amor por los animales, por las plantas, por la naturaleza, es lo que se me fue despertando desde la niñez. Aquí que, por supuesto, después cuando fui a la escuela primaria, ya también siempre me interesaron todos los temas referidos a las plantas. Especialmente me gustaba desde chico mucho la química, la física, la biología. Y luego en el secundario también, ya fui a una escuela técnica, a Yacarini, que estamos por juntarnos justamente ahora los ex compañeros también para hacer un viaje, pero una escuela técnica donde siempre la mayor parte de la enseñanza es en base justamente a lo que me gustaba, a los animales, a la granja, a las plantas, al cultivo, a los alimentos, y de allí empezó. Después, bueno, vino el trabajo y entre otros, el trabajo donde estuve, uno de los primeros trabajos que fue en el sistema de lucha antigranizo, desde que se implementó, fuimos los primeros, desde que instalamos los radares, después comenzamos a hacer toda la capacitación. Lucha antigranizo, que es una lucha. Y en aquella época que, bueno, se trataba de un sistema novedoso que se aplicaba en el mundo a través del disparo de cohetes que llevaban un reactivo, hacíamos la siembra de nubes, pero lo más importante es que nos pudimos capacitar y tuvimos la oportunidad en todos los aspectos relacionados. Y allí sí intervino mucho la química, la física de nubes, que es importante conocer para saber cómo se desarrolla un fenómeno meteorológico, en este caso particular de una tormenta, y más en el caso de una tormenta eléctrica que puede generar granizo. Bueno, todo ello fue haciendo que a través también de capacitaciones en agrometeorología, que es mi especialidad dentro de la agronomía, allí sí tuve oportunidad también de ahondar más conocimientos estrictamente en lo que es la observación meteorológica y pronósticos, el radiosondeo que hacíamos en aquella época también. El radiosondeo es una técnica que se usa para diagnosticar el estado, digamos, el estado de la atmósfera, es decir, cuánta energía hay en la atmósfera disponible, y con ello nos permite pronosticar la posibilidad de que puedan aparecer tormentas con una alta posibilidad de ocurrencia. ¿Has subido a los aviones con los pilotos a sembrar las nubes, como vos decís? ¿Los has acompañado alguna vez? Bueno, sí, tuve la oportunidad y el orgullo de ser director provincial del sistema de lucha antigranizo, no solo del sistema de lucha antigranizo, sino también del seguro agrícola, el RUT, que es el sistema donde todos los productores se tienen que inscribir. Es decir, un sistema bastante complejo, integrado por muchos aspectos, y tuve la oportunidad en aquel momento también de participar de varios vuelos en alguna tormenta, no en tormentas muy fuertes, pero sí tuve oportunidad de justamente volar en acciones de campaña de siembra de reactivos, que fue el sistema que vino después. En un primer momento usamos cohetería, luego vino la época
del uso de aviones como medio para llevar el reactivo a la nube. Pero sí, tuve oportunidad y realmente es bastante, no es un vuelo común. Mucha adrenalina. Yo realmente los felicito a los pilotos. Yo diría que tienen mucha capacidad, en otros términos que no son televisivos, para ir y enfrentar una tormenta que a veces son, como vos lo decías, son tormentas bravas. Sí, aclaro que hay una serie de medidas de seguridad en cualquier actividad, en este caso una actividad aeronáutica técnica con la siembra de reactivos, tiene determinadas y varias medidas de seguridad justamente para tratar de minimizar todos los riesgos, pero es una actividad finalmente riesgosa. De alto riesgo. De alto riesgo y que, bueno, por supuesto, hay gente que se prepara para ello y los que somos un poquito, que hemos participado en algunos vuelos nada más, es una experiencia bastante importante, pero los copilotos se han preparado justamente para ese tipo de actividad. No es un piloto aerocomercial normal, sino que tiene que capacitarse específicamente en el tipo de avión que se utiliza, en el tipo de técnica, tiene que saber de meteorología también, para tener todos los conocimientos previos de manera de minimizar todos los riesgos posibles que pueden ocurrir en un vuelo de este tipo de actividad. Y hablando de clima, ¿ha cambiado tanto el plano, digamos, o el mapa del país en cuanto a clima que por allí, lo decíamos fuera de cámara, hay provincias que nunca había caído granizo y hoy es como que se ha dado vuelta todo? Gracias a Dios no cae tanto granizo en esta zona, pero sí hemos visto a través de canales colegas provincias y lugares donde parte de la Argentina donde el granizo afecta, pero de manera impresionante. Sí, justamente hablando de clima en general, lo que ha ido ocurriendo, que bueno, hace varios años recuerdo que íbamos cambiando los mapas de lluvia, por ejemplo, y decíamos que las lluvias se iban corriendo en la medida que pasaba el tiempo hacia el oeste, es decir, de la zona árida donde estamos, Mendoza, Cuyo, las lluvias justamente se daban en la pampa húmeda. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, también las lluvias se fueron moviendo, incrementándose las lluvias hacia las regiones de la pampa semiárida que decimos y hacia Cuyo. Pero posteriormente, y esto surge después de muchos estudios, que si bien está corroborado por la mayoría de los científicos del mundo que hablan de la cuestión del cambio climático, el calentamiento global, que lo que en definitiva estamos haciendo a través en un porcentaje muy alto de las actividades humanas, es inyectarle a la atmósfera más cantidad de energía. Esa energía, a lo largo del tiempo, es un proceso secuencial que quizás uno lo puede mirar en las estadísticas, a veces uno no se va dando cuenta, pero sí ocurre lo que has comentado. Uno ve que se van haciendo los fenómenos cada vez más potentes, ya sean los tornados como ocurre en Estados Unidos, las inundaciones o las sequías, independientemente no que llueva más o llueva menos, sino que las sequías cuando ocurren son más extensas en el tiempo, son más importantes en déficit hídrico, las inundaciones son más importantes, lo vimos en España, lo vimos también en Estados Unidos, lo estamos viendo también en nuestro país. Sí. Es decir, los distintos fenómenos climáticos o meteorológicos, mejor llamados, se van incrementando en potencia y van siendo a veces más extensos. Las olas de calor, las olas de frío, es decir, que el calentamiento no significa únicamente un tipo de proceso, sino que afecta a la energía que tiene disponible la atmósfera y ello conduce a fenómenos cada vez más potentes y cada vez más difíciles de controlar o minimizar. Volviendo un poco a San Rafael, Raúl, habitualmente
sos quien nos informa a todos los medios de que si hay tormenta, cómo va a estar el clima, cómo va a estar el fin de semana, bueno, todo eso. Y por allí hay tormentas que vienen en la noche. Yo me imagino tus horarios que son atípicos cuando hay tormentas y sobre todo tormentas eléctricas. Bueno, es también un poquito de hábito y un poco de esas ganas que uno tiene, esa adrenalina, como comentabas, una adrenalina que uno tiene cuando algo le gusta de alma, es decir, que es independientemente del trabajo. Es decir, mi trabajo, por eso me interesa siempre, digo, estoy dispuesto porque son esas ganas que uno tiene, independientemente de que tengan que trabajar 2, 5 u 8 horas de día o de noche. Hay muchos fenómenos justamente que ocurren de noche. Hay muchas tormentas en determinado momento del año que ocurren luego que se oculta el sol. Es cuando se dispone de esa energía o cuando llega un sistema frontal, un frente frío como le llamamos, que es una masa de aire más fría, no es que sea frío, sino más fría de la que está en la región, y el choque de esas dos masas de aire origina normalmente a la caída del sol en pleno verano o en las horas posteriores, a las 9 de la noche. Recordemos que en verano siempre también la noche se hace mucho más tarde. Entonces tenemos fenómenos a veces después de las 21 horas y bueno, hay que estar disponible. En el caso del sistema de alerta de tormentas, que es un sistema que implementé personalmente como un gusto personal que quería informar, y de allí que vino el sistema por WhatsApp, que fue uno de los primeros o el primero que se implementó con respecto a alertas de fenómenos, diríamos vientos onda o tormentas importantes, tormentas con granizo o lluvias importantes, y después se fue difundiendo de manera que después los grupos de WhatsApp se hicieron muy grandes. Actualmente tengo 5 grupos desde septiembre hasta el mes de marzo, mes de abril inclusive. Este año hemos tenido tormentas varias en abril, que no era común tampoco en épocas anteriores, en años anteriores. Y bueno, hay que estar disponible porque es un sistema de alerta temprana y de ultra corto plazo. Es decir, que informamos justamente cuando ya el fenómeno es prácticamente un 100%, casi la certeza de que va a ocurrir. La primicia la queremos tener en Casa con María. Este otoño-invierno, ¿cómo viene el clima? Bueno, cuando hablamos digamos, los pronósticos se basan en probabilidades, y las probabilidades son cada vez más certeras, lo vamos a decir así, en la medida que estamos en el corto plazo, es decir, a una semana, por ejemplo. Los pronósticos tienen una certeza muy alta en los 3 días, por eso a veces uno escucha que el pronóstico es válido para 3 días. Si bien en las páginas web uno puede encontrar pronósticos a 15 días, a un mes, pero tienen una validez muy escasa, porque en la medida que nos vamos alejando en el tiempo, las probabilidades son cada vez menores de que ocurra un fenómeno que se pronostique. Por lo tanto, se habla después de tendencias climáticas. Cuando uno habla para estos próximos 3 meses lo que va a ocurrir, uno habla de tendencias, y las tendencias hablan de un invierno relativamente benigno, algo similar al invierno pasado, si bien no se descarta que puedan haber temperaturas en algún momento, temperaturas mínimas muy bajas, pero siempre hay, diríamos, esa es una probabilidad que se llama tendencia. Y la tendencia para estos próximos 3 meses es justamente la que tendremos temperaturas un poco por encima de lo normal, estadísticamente hablando, para el invierno, y lluvias también normales a levemente superiores, si bien tenemos que recordar que el invierno en nuestra región siempre es bastante seco. Pero las tendencias hablan de ello, por lo tanto el invierno será benigno, pero tenemos algunos días, por supuesto, que se pueden presentar temperaturas bastante bajas. Raúl, un placer que nos hayas acompañado aquí en casa
Y bueno, ya te vamos a volver a invitar, ¿eh? Ya sos un amigo de Sumec TV, así que en cualquier momento, nuevamente aquí en este video. Gracias Marinés y por supuesto disponible para lo que necesite. En Casa con María, y lo prometido es deuda, ya está con nosotros Marina González para hablar de todo lo que es energía de nuestro cuerpo, que ha tenido muchísima repercusión. ¿Cómo estás, Marina? Bienvenida. Muy bien, María, muy bien. Una repercusión ha tenido lo de campos energéticos, compañeros de trabajo, amigas. Ay, yo no sabía lo que eran los chakras, no sabía lo que era esto. Le digo, bueno, sigan viendo en Casa con María y se van a seguir educando de todo lo que es campos energéticos. Bien, esa es la intención, de poder transmitir más información y bueno, que sea integradora, ¿no? Así es. Bueno, dejamos pendiente o terminamos hablando de los chakras, de los campos energéticos, pero de eso queda mucho por hablar. Es muchísima información y como bueno, en cada tanto lo voy diciendo, es mucha diversidad y es muy expansivo, ¿no?, el campo de información. Entonces, bueno, de a poco le vamos a ir dando continuidad. Yo siento que, bueno, hay que terminarlo, nunca se termina, ¿no? Pero bueno. Y el otro día justamente lo que hablamos fue de los sistemas energéticos que estaban conectados con el sistema biológico. Estos campos de energía, ¿no?, que iban traspasando transversalmente todo el campo, ¿sí?, y el conducto de la médula. Ahora voy a hablar justamente de un chakra que está como un poco ahí suspendido, ¿no?, y es una conexión bastante fuerte y que conecta con el campo electromagnético, que es el número 8. Se encuentra justamente atrás de la glándula del timo y atrás del chakra corazón. Es el chakra que se le llama la conexión con Dios, la conexión con la fuente, ¿no? Su color es un color celestito, muy natural, que a veces, bueno, como expliqué la otra vez, según en el nivel evolutivo en el que estemos o en la transformación que estemos transitando, los colores van variando frecuencialmente. Llega a un turquesa, ¿sí?, y se va aclarando a un color cristalino. Bien. ¿Sí?, que se le llama, que es el diamante integrado en nuestro ser. Y desde ahí se suspende la energía, que bueno, es darle un poco de continuidad, esta energía transparente, ¿sí?, que mucho la podemos ver como blanca o también plateada, y el conducto, los hilos energéticos de la energía dorada, que es la energía que proviene de la fuente. Después pasamos a otros centros de energías que están vinculados y que serían como que traspasan nuestro cuerpo físico, pero sí hay una conexión entre el cuerpo físico y el campo electromagnético, al que muchos llaman aura también, ¿sí? Y eso vendría siendo como una conexión cuántica, ¿sí?, porque no es visible, no traspasa nuestro cuerpo físico, pero sí es parte de nuestro ser. En los emoticones, para que el común de la gente sepa, cuando uno habla del aura, es la coronilla que está en el aire, digamos, a la altura de nuestra cabeza. Ese es el aura, que es como una coronilla. Exacto, exacto. Desde la planta de nuestros pies y desde el chakra raíz, ¿sí?, que la clase, iba a decir. La clase pasada. El programa anterior lo especificamos, justamente está conectado con todo lo que es el anclaje, ¿sí?, a nuestra realidad, al presente, a la vida.
Y tenemos en base, hay más niveles de energía, pero en base son dos hacia abajo, ¿sí? Que traspasan, perdón, de las plantas de nuestros pies y conectan con nuestro campo electromagnético. Y arriba tenemos dos más, después de la coronilla, que fue el último, ¿sí? Que estaba acá localizado, en la mollera. en la mollera, tenemos dos más que también conectan con nuestro campo electromagnético. A su vez también está conectado, bueno, vamos a hablar como un nivel más complejo, los que están abajo, ¿sí? En la parte inferior de nuestro cuerpo, están conectados justamente con la raíz. Los que están acá arriba están conectados con nuestra información akáshica, ¿sí? Que puede ser justamente lo que hablaba el otro día, la información álmica, el recorrido de nuestras vidas anteriores, nuestra reencarnación y demás, y la conexión justamente con la información. Y el que se encuentra en el centro, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esta imagen, que justamente son las manos, ¿sí? Están conectadas con el chakra, con el centro, con el chakra corazón y con el octavo chakra, que hace un ratito lo expliqué, y es la conexión con nuestro espíritu. ¿Por qué en el centro? Porque justamente está entrelazado con el amor y con la boca o la fuente de Dios. Justamente las manos es un símbolo de creación. Sí, tal cual. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el campo electromagnético. En muchas simbologías, en imágenes, se ve el toroides, ¿sí? Toroides, ¿de qué se trata? El toroides es justamente la energía, el campo energético y el potencial que va haciendo el movimiento, ¿sí? De la energía y que traspasa, ¿sí? Por todos nuestros centros de energía. Es como si literalmente hace un movimiento frecuencialmente y entra nos imaginamos, ¿no? Esta cápsula que es el campo electromagnético, la energía entra por los primeros chakras, ¿sí? Que están en la raíz, traspasan nuestro campo electromagnético, nuestro cuerpo biológico y nuestro cuerpo físico y sale por los chakras que se encuentran en la parte superior. Esta fluidez de energía justamente es el nivel frecuencial y nivel potencial y evolutivo que manejamos como humanidad. Este sería como el reseteo o la escuelita individual que venimos a hacer como seres humanos a la Tierra, ¿sí? Y bueno, ya después en otro programa voy a hablar un poquito de los programas de sanación también, que tienen que ver, porque muchas veces dicen, bueno, tengo el chakra bloqueado o tengo el centro de energía, ¿qué sucede, no? La otra vez como que ahí en unas pequeñas palabras hablamos de lo positivo o lo negativo, de las consecuencias, ¿sí? Tal que cual. puede traer a nuestro nivel físico y que obviamente después se reproducen las enfermedades. Y hay otra cosa que también vamos a hablar, que muchas veces le ha ocurrido, a mí también. Ay, llegás cargadísimo, muy tensionado, ¿y qué haces? Te descalzas, te sacas el calzado y pisás tierra, pisás pastito. Es como que te descargas. Exacto. Muchas veces cuando hablamos de esto tan complejo, que es información que tenemos que integrar, ¿sí? Y más en esta era en la que nos encontramos, no deja de ser la naturaleza de nuestro propio ser. Y justamente la naturaleza, ¿no? Poder integrar esta información y poder vivir en un equilibrio con la naturaleza. ¿Por qué? Porque nos vuelve al inicio. La naturaleza nos equilibra, la naturaleza nos sana. Ahora, volviendo al campo electromagnético, si no me voy, Sí. y nos disparamos para otro lado, la idea es ir ordenando, ¿sí? La información. Hablamos de los meridianos. Y las lateralidades, ¿sí? Como para terminar, ¿sí? Cuando la energía ingresa, traspasa, fusiona, ¿sí? Por el toroides, estamos hablando de un polo positivo, un polo negativo, ¿sí?
que justamente los polos negativos nos anclan, nos conectan muchas veces, decimos que la Tierra es nuestro polo negativo y el Sol nuestro polo positivo. Bien. Bien, porque justamente pisamos la Tierra y estamos en conexión con el Sol. Estos polos siempre nos hablan de poder regular, no quiere decir que el polo negativo es lo oscuro, no, sino que justamente lo que nos indica hacer esa transversalidad, ¿sí? Y esa bipolaridad para poder, obviamente, estar en una frecuencia alta en la Tierra, ¿sí? Después, bueno, hablando también de lateralidades, tenemos en nuestro lado izquierdo, se centra toda nuestra energía femenina, y en nuestro lado derecho toda nuestra energía del Sol, ¿sí? Nuestra energía masculina. Bien. Bueno, yo sé que esto es un puntapié para después seguir ampliando, porque podemos seguir hablando por horas de todo esto, Sí, pero bueno, vamos a seguir. vamos como haciendo como hincapié, ¿no? Que la otra vez lo habíamos dicho, que quien tenga la necesidad o de poder indagar en algún tema, que nos los haga saber a través de nuestro programa allí en el canal de YouTube, para que con un comentario, una consulta, nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto. Exacto. Hasta nuestro próximo encuentro, Marina. Muchas gracias, María. Y es un placer recibirla a ella, su majestad, porque nunca lo va a dejar de ser. Estoy hablando nada más y nada menos. Ustedes van a ver, ustedes conocen este rostro, pero hoy sin corona y sin los atributos que dicen San Rafael. Estoy hablando de Candela Pascual. Cande, bienvenida aquí a nuestra casa. Bueno, Mari, muchas gracias. Un placer estar con vos y hoy día desde otro lado. Desde otro lado, y quiero que le cuentes a la gente y a la gente que nos sigue aquí en Casa con María, ¿quién es Candela Pascual? Bueno, yo soy Candela, tengo 25 años, hija, hermana, profe de educación física, profe de patín y bueno, reina mandato cumplido de la vendimia. Pero el tema que nos va a convocar aquí en nuestro living es el patinaje artístico. ¿Cómo nace en vos esto de patinar? Bueno, yo desde muy chiquita, desde los 5 años, practico este deporte. Esto surge a raíz de una película que estaba en Disney Channel desde ese entonces. Y bueno, pasé por todos los deportes y le dije a mi papá, papi, quiero patinar como esa chica de la película. Y bueno, ahí estuvo papá y mamá atrás mío cumpliendo el sueño. Y bueno, ¿y cómo surge? Porque ahora ya tenés una escuela, ya es, primero vos patinabas. Sí. ¿Cómo te fuiste perfeccionando? Bueno, a lo largo de los años, entrenamientos todos los días, muchísima constancia, la verdad. Toda mi carrera deportiva, competencias, torneos mendocinos, regionales, nacionales. Pude llegar a torneos sudamericanos a representar a Argentina, así que mientras yo competía o entrenaba, daba clases. En ese entonces era monitora de mi profesora con los turnos de iniciación. Y bueno, ya después fui creciendo y tuve mi propia escuela. Bueno, pero ¿quién fue tu profesora o quién te inculcó y te educó en el patinaje artístico? Bueno, tuve muchos profes, grandes profesores todos, que hoy en día estoy muy agradecido con cada uno de ellos, empezando desde Patricia Domínguez, que fue mi primer profesora, terminando por muchos profes, pasé por técnicos de Mendoza también, que venían a darnos clases a todas, no solamente a mí, sino que a todo el club en ese entonces. Y bueno, muchos profes a lo largo de mi carrera. Y ya han conformado un club de patinaje artístico. Así es, en alrededor del 2018-2019 pasa esto de la pandemia y bueno, tomé la decisión de poder yo llevar todo a un siguiente nivel y poder desempeñarme como profe de mi propio club. ¿Cuántos alumnos tiene hoy Candela?
Y bueno, hoy por hoy contamos alrededor con 132 alumnos en UTN. O sea que tenés todo ¿entre qué edades, por ejemplo? Y tenemos a partir de los 5 años y tenemos también el grupo de adultos. Así que tenemos una amplitud de edades bastante grande. Si bien los separamos a todos por grupos, por niveles y categorías, para trabajar organizados, están todos formando parte del club. ¿Es difícil enseñarle a una persona o a un niño a patinar? Para nada. A mí no se me hace difícil. Si bien está quien tiene más facilidad y quien no, pero no, sumamente fácil. Siempre con pasos metodológicos es muy fácil. Bueno, si alguien no conoce nada de patinaje, ¿cómo lo incentivás a que se acerque, a que vea una clase, a que se sume al club? Bueno, primero que nada, la gente cuando va a preguntar, o las mamás que van a los chicos, nosotros hacemos que presencien la clase, que vean un rato la clase. Les comentamos que el patinaje es una mezcla de lo técnico con parte artística, con arte, mejor dicho. Y bueno, dejamos que presencien la clase, que vean a los chicos, que vean las cosas que hacen y que vean también nosotros cómo nos desempeñamos como profes. La música, porque esa siempre ha sido una de las cosas que me ha llamado la atención. ¿La eligen ustedes? ¿Ya está planificado de antemano? ¿Cómo organizan ese tema? Así es, mira. Esto es un tema muy complejo, el tema de la música. Cada patinador tiene su propio estilo. Hay quienes son más clásicas, hay quienes son más bruscas al momento de patinar, en el buen sentido de la palabra, que marcan golpes, que marcan movimientos, hay quienes tienen mucha delicadeza. Entonces, bueno, uno que es profe se va fijando en eso, quién es para este estilo, quién es para este otro estilo, y bueno, ahí nos vamos manejando. Yo llevo a mi nieta que con los patines en la mano, ella nunca ha patinado. ¿Qué hace Candela en ese momento? Bueno, primero que nada empezamos enseñando a ponerse los patines. Una vez que ya el alumno se puso los patines, nosotros somos quienes estamos con ellos, le ubicamos la postura, siempre con brazos estirados para mantener el equilibrio, y bueno, ya de ahí se va empezando a alargar solo, como quien aprende a caminar, lo mismo con patines. Una vez que ya pasa a la etapa 2, que logra mantenerse en pie, que puede avanzar un poco, lo dejamos con nuestras monitoras, que son nuestras alumnas que están en niveles más avanzados, y bueno, los chicos ya se quedan con ellas. Pero es como quien empieza a caminar. Es lo mismo. ¿Qué te cuesta más? ¿Los chicos o los adultos? Los adultos, sí. Por ahí es un poquito más difícil la enseñanza con personas que no han hecho actividad física nunca en su vida y vienen y se suben a unos patines por primera vez. Es bastante complejo. Y en los niños es un poco más fácil, ya que nosotros, bueno, somos los encargados de terminar de enseñarles, de desarrollar sus capacidades condicionales, sus capacidades coordinativas, su equilibrio, etc. Entonces, bueno, en un adulto cuesta un poco más. Me imagino que deben usar rodilleras o no. Mira, recomendamos para los adultos sí usar todo tipo de protecciones, las coderas, muñequeras, rodilleras, y para los niños no. Si bien puede llevar, cualquiera es libre de llevar sus protecciones, pero no hace falta. Por ahí no nos acostumbramos a usar el tema de rodilleras nosotros porque después hay problemas con estiramientos de rodillas y etc. Pero son cuestiones técnicas, por eso no. ¿Cuánto dura una clase de patinaje? Bueno, nuestras clases duran 1 hora de puro patín y media hora de actividad física. Bien, y es importantísimo estar ambas niveladas, tanto educación física o preparación, Sí. como también el patinaje. Totalmente, yo te diría que más en zapatillas, ejercicios de patín, en zapatillas que en patines. ¿Por qué te lo digo? Porque lo que no sale en zapatillas no te va a salir en los patines. Entonces, lo primero es
hacer todos los ejercicios en zapatillas que salgan perfectamente y después pasarlo a los patines. Entonces es una... Los patines una llevan combinación. ya un calzado especial, ¿no? Los patines, nosotros usamos los patines de bota, ¿sí? Que llegan Bien. hasta la altura del tobillo aproximado. Y bueno, con el freno adelante, cada patín tiene su característica. Son Tienen profesionales. exactamente, planchas especiales, de carbono, hay de todo tipo. Los frenos de goma, la bota de cuero, bueno, hay patines nacionales, importados, así. Compromiso para la próxima charla contigo, que nos traigas un patín Listo. y lo muestres para Listo. que la audiencia... me están proponiendo patinar yo. No, Pero no, yo no. yo te espero. Candela me tiene fe, no de ahora, de hace varios años atrás, pero no, Sí. no. Por el momento no sería la materia pendiente el patinaje artístico, pero sí me gusta verlo y sobre todo ver con qué calidad y con qué experiencia vos enseñás y cómo te siguen las alumnas. Y te he visto en competencias porque he tenido la suerte de ser la coordinadora de Candela cuando ella llevaba los atributos de San Rafael y tuve la oportunidad de acompañarla a un certamen en Mendoza y ver con qué ¿Te carisma, acordás? sí, me acuerdo patente, la calidad, el carisma que tiene con sus alumnos es impresionante. Así que, ¿dónde te pueden encontrar si por allí hay alguien que esté interesado en el patinaje artístico? Nosotros estamos en el Centro Integrador Universitario, en calle General Paz, los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 17 horas hasta las 22 horas. Ahí vamos a estar, yo estoy con el profe Aníbal Lucero, que él fue técnico mío también, años anteriores, así que bueno, él ahora me está acompañando como profe. Compromiso también que lo invites a que uno de los programas venga con vos, ¿eh? Pero por supuesto, listo. Muchas gracias, Candela, por acompañarnos. Bueno, gracias a vos, Mari, por la oportunidad de tenerme. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos enmantecando una placa que tengo de cerámica y te cuento qué vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un pescado a la florentina, una merluza fresca que recién trajimos para hacerlo con manteca, con crema, ajo, limón. Bueno, te cuento cómo va la receta. Te cuento, bandeja enmantecada. Yo tengo acá, por otro lado, unas papas cocidas. Estas papas recién están cocidas y están tiernitas, ¿sí? Están apenas que le falta un punto, que ese punto va a terminar de cocinarse en el horno. ¿Qué voy a hacer con esas papas? Las voy a distribuir en la placa que está totalmente enmantecada. Así, de esta manera. ¿Por qué es a la florentina? Porque lleva espinacas, así que vamos a agregar aquí espinacas frescas que vamos a agregar encima. Coloco entonces un colchón, una cama, un colchón de papas cocidas con sal, nada más, es lo único que tiene. Todavía están calientes, pero fabulosas. Bueno, vamos a agregar ahora sí un poquito de sal que tengo acá. Esta sal es con un poco de alga, está muy buena, es sal de aquí, sal de Chubut, que la tenemos aquí con un poquito de algas y está buenísima. Voy a agregarle las espinacas, que las voy a cortar así, mira. Hojas de espinacas cortaditas en una juliana no muy fina. Solo la hoja, voy a dejar los cabitos aparte. Bien lavadita. Y la distribuyo así en la base.
Así, de esta manera. Guardo una parte, no voy a poner toda, ¿sí? Así distribuido en la base. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo tengo acá también un poquito de coliflor, que yo voy a cortar también en láminas para agregar a mi preparación. De esta manera solamente vamos a condimentar con sal y pimienta. Distribuyo así. Y este es un plato que va a quedar sumamente rico, apetitoso. Que además va a estar el plato con la guarnición todo servido en la misma bandeja. Esto más o menos te alcanzan para 4 personas. Yo acá tengo más cantidad, pero eso más o menos ya tenemos para 4 personas. Además, te cuento, ¿qué vamos a hacer? Tenemos acá el pescado. Voy a limpiarme las manos. Sal, así por encima, utilizamos la misma sal, utilizamos pimienta. Pimienta negra, recién molida. La pimienta tiene mucho aroma cuando está recién molida. Es un aporte al plato exquisito. Bastante pimienta. Voy a agregar el pescado, que lo tenemos aquí. Fíjate los filetes fresquitos, despinados, espectaculares. Lo vamos a agregar encima de nuestra preparación, así de esta manera. Cubrimos perfectamente con pescado, lo podemos encimar un poquito, el pescado se cocina muy rápido, por eso las papas tienen que estar ya cocidas, ¿sí? O a media cocción, pero nunca cruda porque en el momento que las papas se cocinan, el pescado ya se nos ha pasado. Así, un buen camastro. Lo presiono. Y ahora sí, te cuento cómo vamos a condimentar esto. Primero, ralladura de limón. Esto le va a dar un aroma fantástico, solo la parte amarilla. Así que preocupate solo de la parte amarilla. Ahí. Vamos a agregar un poquito más de sal. Por encima, esta sal en escama, ni te cuento lo que es. Sumamente aromática, sumamente rica. Más pimienta, por supuesto, encima. Vamos a distribuir unos cuadraditos así de manteca que lo vamos a poner por toda la preparación. Así. Estos cuadraditos de manteca se van a fundir durante el horneado, se van a ir al fondo, van a invadir toda la preparación, todas las papas, todo va a quedar sumamente rico con esta manteca. Unos 100 gramos de manteca para esta preparación, para esta cantidad. ¿Qué le vamos a agregar además? Roquefort. Yo tengo acá Roquefort o queso azul, cualquier queso azul. Que no tenés ganas de agregarle queso, le agregás o le agregás un queso rallado o no le agregás nada, igual va a quedar espectacular de rico. Pero así, quesito azul. Esto para que se distribuya, se gratine, nos va a quedar fantástico. Me lavo las manos. Bien, vamos a agregar ahora sí, vino blanco. Vino blanco que se va a combinar con toda la preparación al fondo, más o menos medio vaso de vino blanco, no mucho más. Y ahora sí. Estamos listos para irnos al horno. Luego esta preparación la vamos a completar a mitad de cocción con una crema de leche que vamos a agregarle encima y esto va a quedar fantástico. Ni te cuento, vamos al horno.
Te cuento que esta receta lleva unos 25 minutos de horno, pero a mitad de cocción la vas a sacar, como yo voy a hacer ahora. Mirá lo que está esto. Y vas a mezclar crema de leche con un poquito así de ajo, una cucharadita de ajo. Esto lo mezclas así. Le vamos a poner un poquito de sal para rectificar también. Y vamos a agregar esta mezclita que hicimos acá encima de la preparación. Y nos vamos al horno otros 10 minutos más. Horno bien fuerte, eso sí, bien fuerte. Mirá. Esto le va a hacer una salsita fabulosa a nuestro pescado. Nuestras papas van a quedar bien cremosas. Así que así, de esta manera, cubrimos. Esto queda un plato que es para chuparse los dedos. Así nos vamos al horno, 15 minutos más y ahora te espero para que veas cómo queda y cortamos y lo probamos, por supuesto. Vamos al horno. Sacamos a ver cómo está nuestra merluza. ¡Fua! Yo les digo que esto... Mirá. Merlucita con espinacas, papitas, totalmente un espectáculo. Mirá lo que es esto. Vamos a probar, achicharrando, quiero cortar un pedazo acá para probar un poquito. Esto lo tenés que sacar así con todo. Merluza, papa, vamos a agarrar. Así. Merlucita, papa, todo junto. Unas hojitas de perejil, de cilantro, lo que a vos más te guste. Distribuimos así. Unas rodajitas de limón. Todo los ingredientes que ya tiene la preparación. Y esto solamente hay que probarlo. Mirá lo que es este plato. Mirá lo que es este plato. Vamos a probarlo, a ver qué tal ha salido. Vamos a probar la merluza. Mira, la merluza tiene una cocción que está extraordinaria. Caliente, divino, tremendo, como tiene que ser. Las papas, cremosita. Riquísimo, te dejo esta propuesta, hacela y después me contás. Chau, chau, chau. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Marinés, muy bien, un gusto estar acá de nuevo. Crianza respetuosa. Crianza respetuosa. Qué palabra, qué lindo y cuántas cosas podemos hacer con una crianza respetuosa hacia nuestros niños, ¿no? He visto en estos días en la televisión tantos temas que abordaban no solamente docentes, sino familiares, terapeutas. En cuanto a esto de crianza, digo yo, wow, estamos en el tema aquí en casa también. Sí, lo bueno es que crianza respetuosa abarca muchos aspectos, abarca muchas edades diferentes de lo que es un niño. Yo te cuento que personalmente yo me dedico a la primera infancia. O sea, estamos hablando de niños hasta 3 o 4 años, eso es a lo que yo me dedico. Por eso
yo hago acompañamiento temprano del desarrollo y hablo de respetuosa. ¿Por qué? Porque el respeto hacia el niño es lo principal. Dentro de esta crianza respetuosa te quería contar la importancia de los cuidados respetuosos. Porque ¿qué pasa con ese niño que es atendido por su mamá, que es cuidado por su mamá o por quien materna o los adultos responsables? Si nosotros le damos respeto, es diferente. ¿En qué sentido? Si una mamá está amamantando, lo ideal es que ese vínculo que se hace entre el amamantamiento y la mamá es mágico. Si esa mamá, a su vez, acuna, sostiene, da cariño, da amor, lo mira a su hijo, eso es mágico. Eso deja una huella anémica en los niños. Eso hace que el niño va a ser seguro, va a poder su psiquismo evolucionar de una forma totalmente sana. Qué importante es. ¿Por qué digo esto? Porque se ven muchas mamás, adultos, dando de mamar al nene con el teléfono. Por ahí uno piensa, el bebé no sabe, el bebé es pequeño, estoy ocupada, no me da el tiempo. Pero el bebé sabe todo, siente todo, interpreta todo. Hablemos de los cambiados de pañal, los cambiados de las primeras veces que lo cambiamos de ropa. ¿Qué pasa si nosotros a ese bebé le anticipamos lo que va a pasar? La anticipación, importantísima la anticipación. Si yo le anticipo a ese niño que le voy a cambiar su pañal, que voy a sacar su ropa, es una forma de pedirle permiso para tocar su cuerpo. Fíjate qué importante esto, Marinés. La mamá pide permiso para tocar su cuerpo, porque esto va a ser lo que en el futuro el niño tenga conciencia de que no todos pueden tocar su cuerpo, no todos pueden manipular su intimidad. Y esto está previniendo situaciones desagradables. Y a la vez le está dando al niño una seguridad y una futura autonomía que es increíble. Y por eso volvemos también a nuestra charla anterior de hablar de calidad de tiempo y no cantidad, porque muchas veces, inclusive me han comentado mamás que crían a sus hijos, pero tienen el desapego por el ámbito laboral y por allí dice, ay, yo me siento culpable que tengo que salir a trabajar y no darle a mi hijo el tiempo, pero a veces es preferible calidad y no tanto cantidad de tiempo. Sí, calidad y respeto. Y respeto como estamos ante todo. hablando, calidad y respeto. Que ese momento que la mamá pasa con el niño sea único, sea un transmisor de amor, un transmisor de empatía, un transmisor de decir, acá estoy, sos parte mía, yo te sostengo. Nosotros hablamos mucho del sostén y la importancia del sostén, porque no es solo el sostener, sino que es el sostener con la mirada, el sostener con los gestos, el sostener con la caricia. Eso es muy, muy bueno para el bebé, que tenga un sostén seguro de su mamá. Tengamos en cuenta que los niños nacen con una dependencia total del adulto y cómo va a lograr esta independencia, pasando por una dependencia relativa donde él va, digamos, a aprender o a concientizarse de que hay cosas que ya debe hacer solo, de que debe arreglárselas solo por alguna forma de decirlo. Pero esta dependencia y el paso a la independencia lo va a hacer la madre. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Más seguro o menos seguro? Nosotros generalmente hablamos de la madre suficientemente buena. La madre suficientemente buena no es la que da permanente y la que está permanente atrás del niño, sino que es la que sabe permitirle, la que le permite frustrarse en muchos aspectos, porque el niño necesita ciertas frustraciones para darse cuenta que no todo es ahora y acá. ¿De qué hablo de frustraciones? Que no se malinterprete. Un ejemplo casero, si la mamá está preparando la mamadera y el bebé llora, esos segundos él tiene que entender, o la madre anticipar, que esos segundos son de espera sana, mientras la mamá prepara su mamadera, ¿no? Entonces ese niño va a tener un límite, un momento de espera,
y va a entender que no todo es ya y ahora. Bien, y es importante también destacar, vos hablabas de límites, que por allí los chicos, cuando son muy pequeños y ya comienzan a caminar, es como que ellos quieren tocar todo, es la gran aventura de investigar, y por allí los adultos responsables tienen que poner límites, ahí no se toca, esto no, por acá no. Siempre. El límite siempre tiene que estar. El límite tiene que ser medio como que un va y viene entre el adulto y el niño. Si yo le pongo un límite al niño y no le explico por qué, para el niño no va a significar nada. Si el niño se está poniendo en peligro y yo le estoy explicando por qué es peligroso, cuál va a ser la consecuencia, quizá vos decís, no entiende. Sí entiende, comprende, y la próxima vez va a saber que ese límite era bueno y era sano para él. Por eso yo siempre hablo de la anticipación. Si vos anticipás a un niño que algo es peligroso, lo más probable es que ese niño no lo vaya a hacer, porque vos le anticipaste qué es lo que le va a pasar. Bien. Eso también es una forma respetuosa de cuidar. Qué bueno, qué importante es desarrollar todo este temario, porque es muy importante la crianza respetuosa. Y vos tocaste un tema recién que me interesó mucho, que por allí debemos tener en cuenta que es el uso del celular permanente cuando están los niños, y no por ahí invertir tiempo en ellos, sino que estás pendiente de las redes, pendiente de los mensajitos, Sí. que es súper natural hoy por hoy. Es muy natural en los padres estar pendiente del celular, es entendible, hoy en día se trabaja con el celular, uno se contacta con otras personas, tiene una vida social, una vida laboral con el celular, pero hay momentos donde es esencial dejarlo de lado. Es también un momento de padres, de poder darle a ese niño esa calidad de la mirada, del encuentro de la mirada, del encuentro del abrazo, del poder sentarme en el piso a jugar con mi hijo, del poder escucharlo, aunque sea con sus gestos o que me cuente, o simplemente estar juntos. Es importantísimo. Y otra cosa que es importantísima, si yo tengo el celular conmigo cuando estoy con mi hijo, no voy a poder pretender después que mi hijo no quiere estar con el celular cuando está conmigo. Entonces, los hijos siempre tienen el ejemplo. Aunque sean pequeños, siempre trabajan con el ejemplo. De hecho, nos ha pasado no solo en el jardín, sino en la vida familiar, que los primeros juegos simbólicos de los niños son con celulares. Yo he visto niños de 1 año agarrar una maderita y el juego es pasar el celular. ¿Y eso qué pasa? Eso lo ve del adulto, el adulto se lo transmite como algo muy importante, entonces el juego simbólico se transmite de esa manera. Esto le resta calidad al encuentro entre el adulto y el niño en el momento, solamente aunque sea cuando están jugando, cuando están compartiendo momentos cotidianos, como es un almuerzo, como es una cena. Bueno, a eso iba, que hay muchos padres que han inculcado en sus hijos, una vez que se sientan a almorzar o cenar, celular queda al lado, queda de lado, mejor dicho. Tanto para los papás como para los chicos, dejan de lado el celular, conviven, comparten el almuerzo, charlan, porque en muchas familias, Claudia, existe de que ese momento del almuerzo o la cena es cuando están todos, tanto los chicos como los padres, porque sucede que durante el día por allí o papá está trabajando, mamá está trabajando, están al cuidado de un adulto responsable, y entonces ese es el momento del almuerzo y la cena de compartir con el seno familiar. Sí, y qué importante eso que decís, Marinés. El almuerzo, la cena, el juntarse aunque sea alrededor de la mesa, es importante que estén todos. Cuando el niño es pequeño, va al jardín, a veces come en el jardín. Cuando el niño vuelve a la casa es necesario sentarlo a la mesa igual, aunque no coma.
pero ese compartir en familia, ese compartir la mesa, la charla, escuchar al papá, escuchar a la mamá, escuchar a sus hermanos, es importantísimo, porque eso es lo que le da la unión familiar. Eso también es respetar al niño. Es más, hay muchas familias donde acuerdan que los niños comen primero y luego se van a dormir, aunque sea que en el almuerzo se comparta. Sí, tal cual, tal cual. Perfecto. Bueno, Claudia, será hasta nuestro próximo encuentro aquí en casa. Por supuesto, nos encontramos la próxima. Muchas gracias. Gracias a vos. Continuamos. Disciplina. Como la apertura lo indica, Celia Carreño ya está con nosotros. Bienvenida, como siempre. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, charlando un poquito de moda. Bien, y ya estamos en otoño, ya se nota. Sí, se nota. Si bien hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de lo que nos ponemos nosotros y de la crisis que enfrentamos cuando abrimos el armario, viste que empiezan los días fríos y no sabemos qué ponernos, y nos parece que el invierno es poco elegante, la realidad que nos pasa eso, que nos queremos emponchar y sentimos que perdemos la elegancia. Pero bueno, hoy vamos a hablar en principio del tema de las novias, que también se sienten en las bodas, porque ya las novias que se van casando en estos meses, que ya han programado su boda, dicen, llegó el frío. ¿Y ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué hacemos con eso? Pero bueno, fundamentalmente creo que tiene que ver con un poco la creatividad. También el tema de lo que son las novias, de los eventos, sea novia, sea 15, cualquier tipo de evento en que tenemos que llevar un vestido de noche, normalmente se hacen en salones calefaccionados. Entonces, bueno, simplemente tenemos que improvisar un poquitito con los abrigos en lo que es la previa, y después, bueno, cuando salimos ya del salón, que ya tenemos que abrigarnos. Pero por sobre todo en lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de las bodas, específicamente vamos a hablar de las bodas, el tema del frío no nos mueve un poco de lo que uno tiene programado para ponerse ese día. Vuelvo a lo mismo, sea novia o sea invitada. Bien, y sobre todo cuando uno dice, los vestidos de noche, todo, no solamente para las novias, sino las madrinas, las invitadas, siempre recurren a algún chal. ¿Qué llevan las novias? Sobre todo en la sesión de fotos, que es en la plaza, al aire libre, ¿qué llevan tradicionalmente? Mira, yendo a lo que es las novias, normalmente el vestido que eligen, que ya saben que va a tocar en estos meses, por ejemplo, vamos a hablar de que una boda se organiza desde un año antes y como mucho 3 meses antes, entonces ya sabemos más o menos el tema del clima. Yo lo que les digo a las chicas, que elijan, digamos, separándose un poco de la temperatura de ese momento, porque después se van agregando justamente todo tipo de prendas, de avíos y demás que acompañen la temperatura. Pasa algo digamos, muy tierno, que a veces no hace tanto frío, pero las novias empiezan a temblar de los nervios. Y las traiciona un poquito ese tema al entrar a la iglesia, específicamente a la entrada de la iglesia o del salón, cuando tienen todo incluido, empiezan a temblar y por ahí no hace frío. Pero cuando uno, me ha pasado, por ejemplo, ir, por ejemplo, con una camperita de cuero a acompañarlas o algo y ponérsela sobre los hombros porque necesitan esa calidez en ese momento como para, a ver, dejo de temblar, ¿no? Se mezclan un poco la temperatura y las emociones. No es lo mismo controlar uno los nervios, la ansiedad en ese momento, que si le tenemos que sumar la temperatura, que nos dé frío o algo. Algo que siempre a mí me ha quedado en la historia, ¿no? Que el novio puede o no puede ver a la novia antes de... Una vez que ya la novia esté vestida de novia con el vestido, no la puede ver el novio. ¿Te pasa eso? Sí. Igualmente tiene que ver, a veces tiene que ver con costumbres, tiene que ver con prejuicios. Eso lo vamos a tocar en otra nota, pero lo vamos a hablar ahora. Últimamente, digamos, hará más o menos 5 o 6 años, me han tocado novios que acompañan a la novia a ver el vestido, elegir el vestido. Mi hija, Florcita, la acompañó en todo lo que fueron las mediciones de distintos vestidos en el salón, porque
cumplió con todos los protocolos, igual que cualquier novia, vino al local, se midió y su novia estuvo presente. No estuvo presente en la medición de su vestido, pero a veces en la previa las acompañan y es una historia, es muy emocionante, a mí me enamora esas situaciones porque es muy tierno. Después obviamente no la ven con el vestido, no, es muy raro que el novio la vea con el vestido antes de que entre al salón. Ahí ha pasado un par de veces, pero tiene que ver con historias, digamos, con Con la costumbres, tradición con familiar. tradiciones y también a veces con creencias de esto de la mala suerte, de estas cosas que creo que no tiene nada que ver, que no pasa por ahí. Pero bueno, a veces es conservarlas como esto de llevar algo nuevo, algo usado, algo azul, que ya lo vamos a hablar. Son como costumbres, como decir, el otro día no lo había escuchado nunca. Porque cuando uno estudia te van informando de esto, pero no puedes llevar algo rojo una invitada a la boda. No terminé la charla con la clienta, pero me quedé ahí, algo rojo, no puede llevar a la boda ninguna invitada algo rojo. Y son costumbres, me ha pasado, por ejemplo, yo trabajo mucho con la gente de Bolivia, yo siempre digo, Salto de las Rosas es mío, las novias vienen y piden los vestidos. Y una vez me enteré, una mamá viene y me dice, hermoso el vestido, pero le falta algo. Yo no sabía que le faltaba. Me dice, la cola, sí, no es esta. No, yo quiero que la cola llegue al árbol. O sea, desde el vestidor al árbol. Y le digo, sí, se le puede hacer, pero no es muy larga. Después le hice la cola, veo la foto, claro, porque ellos, los invitados van pegando billetes. Cuando yo vi la foto de mi vestido, en ese momento, estoy hablando 4 años. Lo vi en TikTok, Todos los billetes habían salido los de 1.000 pesos. No me imagino ahora con los de 20. Estaban todos los billetes pegados claro, era para eso tamaña cola. Son costumbres, obviamente. Entonces, obviamente le tenemos que poner mucha tela para que vayan muchos billetes. Entonces, bueno, uno va aprendiendo junto con el cliente y es hermoso. A mí me encanta, bueno, porque me dedico a esto y vos sabés que yo lo hago. Nunca lo voy a pasar por algo comercial. Cuando yo me encuentro con una clienta, me olvido que tengo un negocio, que vivo de eso, que tengo que facturar. Yo me meto, me pasa a mí en particular, me meto en la historia de las chicas y las vivo, las acompaño, como si fuera su madrina, digamos, su partera, les digo a veces, ¿viste? Pero ahí es donde uno conoce las historias y ahí es donde va aprendiendo con ellas, ¿me entendés? Y eso es muy bonito. Habitualmente las novias usan mucho, ya en el momento del baile, todo, como las chicas quinceañeras, que vos las ves con el vestido ya más corto. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Tienen una sobrefalda? Bueno, de eso yo, de costura, absolutamente nada. Bueno, vamos a hablar un poco, vos recién decías también, hablabas de los abrigos, quería retomar. Siempre cuando uno pone un abrigo, por ejemplo, tiene que entender todo el contexto, cómo va vestida la novia. No le podés poner un vestido impresionante de novia, bordado, y le vas a poner, no sé, una camperita cualquiera. Claro, ¿me entendés? O tejida. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es parte. Es como cuando una madrina te pide... mirá, quiero tapar la mayoría, para los vestidos de noche quiero tapar el brazo. Después de los 40 ya empezamos con los conflictos, específicamente el tema de los brazos, la espalda o el respeto hacia la iglesia donde se va a hacer la boda, estamos hablando de bodas. Y ahí entonces, pero yo siempre digo, ¿qué vas a usar? No te puedo agregar un chal para cualquier cosa, no es como, bueno, yo ahora me puse un pañuelito para acompañar. Aún así tengo que buscar que combine, como se dice. Y en el tema de los accesorios, que ya lo vamos a explayar más adelante, qué es lo que se usa, qué es lo que se puede agregar, depende mucho del estilo del vestido. De ahí retomamos a lo que vos me preguntaste. De acuerdo al estilo del vestido es el despiece. Se está usando mucho el despiece porque yo siempre tomo pandemia, creo que fue cerrar una etapa y un renacer para todos, y en la moda lo fue. Lo fue en todo, vos te das cuenta con la ropa como se usa ahora, como también estamos más relajados con el tema de las tendencias y demás, y además se usó mucho, por ejemplo, el oversize que se empezó a usar, pues, creo que estábamos todos con el tema del peso, gracias a Dios no se trasladó a las bodas.
Pero, por ejemplo, en los hombres sí, a veces usan los blazers, los sacos más holgados, cosas así, ¿me entendés? Pero básicamente yo creo que volvimos nos reencontramos y dijimos, bueno, sí, estas son las tendencias, esta es la moda, pero me relajo. Entonces ha pasado que en pandemia, no sé si te acordás, ya se tenían que hacer al aire libre las bodas, Sí. las fiestas, los 15, los primeros egresados. Y vi algunas novias que hasta el barbijo tenían del mismo estilo de su vestido y los novios con el barbijo negro igual que su saco o gris según la vestimenta que usaban. Bueno, me hiciste acordar, yo hacía los barbijos, la primera novia que casamos en pandemia fue en La Llave. Y se hacía en un salón, digamos, o sea, en un galpón, digamos, los salones no estaban habilitados, pero igual tuve que hacer, y yo hacía los barbijos, pero me hiciste acordar, los barbijos con encajes, bordados, no sabes qué bonito, porque ya veníamos haciendo barbijos, todo el mundo hacía. Y se hacían los barbijos bordados además, por ejemplo, todo lo que era registro civil, cuando ya los salones no pedían barbijo, los registros civil, viste que menos de 6 personas, menos de 10, y exigían el barbijo. Entonces las chicas iban con el vestido de novia y con el barbijo. Con respecto a lo que vos me decías del cambio de vestuario, se origina con este tema de los salones, porque se originó con el tema del calzado. Una novia no podía ir con un estileto, un taco de punta, ¿me entendés? No podía ir en medio digamos, del pasto, porque no podía caminar. Entonces ya hubo un cambio en el calzado. Y ahí empezamos con el tema del aire libre, de que las novias ya empezaron a pedir el agregado de la falda corta. El agregado de la falda corta tiene mucho que ver con el estilo del vestido. Estamos trabajando mucho, por ejemplo, se usa, por ejemplo, el corset, la falda corta media campanita y después la falda larga a elección, bueno, es como un despiece. También se usa mucho por un tema de que ya no se está comprando tanto. Estamos con una... Ahí ya me cambió un poquito la cara. No, también esto que yo te decía, que empezamos a ser más prácticos, la ciudad explotó con el tema del alquiler. Como no ha explotado en otros lugares, en otras provincias, que recién, por ejemplo, Buenos Aires, que siempre son los primeros que en innovar y demás, recién ahora se está alquilando. Bueno, acá empezó el alquiler y la gente ya no, o sea, se plantó de una forma que no quería comprar, si bien trabajamos venta, obviamente trabajamos venta, pero un 80% sea novias, 15, egresadas, madrinas, buscan el alquiler por una cuestión de practicidad, digamos, de que con la diferencia tienen para otra fiesta, no lo tienen que tener guardado y demás. Entonces, en el alquiler sí o sí, justamente por esto que también se hace en aire libre y demás, para que no se estropeen los vestidos, hacemos lo que es el cambio. Entonces, el vestido las chicas lo alquilan y vuelve impecable, porque empieza el vals, se bailaron con el vestido, con todo, ya se sacaron la cola, y ya después se cambian para el carioca, para todas esas cosas, ya se cambian y se dejan el vestido corto. Está espectacular. Bueno, de estos y muchos temas más, vamos a continuar en casa, En casa con María. Y con Celia. Obviamente, un gusto. Bueno, un gusto de que estés nuevamente aquí, en mi casa, y será hasta nuestro próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro.